Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de funciones trigonométricas, específicamente sobre cómo podemos resolver problemas aplicando esta clase de funciones. Recordemos que las funciones trigonométricas se aplican a los triángulos rectángulos. En todo triángulo rectángulo, bueno, lo básico de un triángulo es recordar que tiene tres lados. El lado más grande de un triángulo rectángulo y que forma una diagonal se llama hipotenusa y lo podemos denominar con la variable c. El ángulo, el lado recto que contribuye a formar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, porque todo triángulo rectángulo es aquel que forma un ángulo recto de 90 grados, es el lado, esa línea vertical que nosotros trazamos y que nos permite formar ese ángulo recto. Ese lado se llama cateto opuesto y lo podemos identificar con la variable a. Mientras que el lado que forma la base de nuestro triángulo, acá horizontal, ese se llama cateto adyacente y lo denominamos con la variable b. Bueno, para esta clase de triángulos rectángulos, nosotros identificamos tres funciones trigonométricas básicas, que son la función de seno, coseno y tangente. El seno se determina a través de la división de el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno se determina a través de la división entre el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente se establece su valor a través de la división de el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Para nosotros poder resolver problemas de funciones trigonométricas, un consejo y una herramienta muy útil es poder realizar ya sea un formulario o realizar un cuadro comparativo a través del cual nosotros enlistemos esta clase de funciones, estas funciones básicas y podamos identificar sus variables, porque a veces si solo escribimos nuestra función, escribimos seno, a y C, a veces no podemos recordar por los nervios o por X y situación, no nos recordamos qué es A y qué es C, y luego se vuelve un problema porque tomamos datos que no corresponden para resolver el problema. Entonces, algo muy útil cuando estamos iniciando a entender este tema, a poder resolverlo, que nosotros podamos tener ayudas visuales, que nosotros podamos tener formularios, podamos tener gráficos elaborados por nosotros mismos o impresiones en las cuales nosotros tengamos esta clase de funciones. Bueno, las funciones trigonométricas básicas son estas tres de acá. Existen otra clase de funciones trigonométricas que también nos pueden ayudar a resolver problemas de trigonometría, como lo son las relaciones recíprocas, las relaciones de cocientes y las relaciones pitagóricas. Pero lo que nos compete ahora es saber cómo vamos a aplicar esta clase de funciones para nosotros resolver problemas en la vida cotidiana. Puede que suene extraño, pero lo cierto es que en muchas clases de situaciones y contextos se forman lugares geométricos, se forman figuras que a veces no notamos que están ahí y no es como que alguien venga y nos diga, mira, si tú ves de acá para mi casa, te cruzas un ángulo de 90 grados para poder llegar o desde tu ventana hacia el suelo, hacia la calle donde yo estoy parado, mira, cabal, mírame y ahí se forma un ángulo de depresión. O yo me encuentro en la tangente de tal esquina. A veces no relacionamos como que estas funciones o estos temas con la vida cotidiana porque pensamos que es algo tal vez muy complejo, pero lo cierto es que hay momentos en los cuales esta clase de funciones intervienen en nuestro diario vivir, intervienen de una forma en que a veces no lo notamos, de una forma tan sutil, pero que al conocerlos nosotros podemos entender y para eso nos ayuda las matemáticas, ese lenguaje a través del cual nosotros podemos entender nuestro entorno y poder razonarlo de una manera distinta.
Nosotros podemos entonces resolver problemas como el siguiente. De la cima de un faro de 7 metros de alto se observa una lancha con un ángulo de depresión de 12 grados y me piden calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Bueno, ¿qué voy a hacer? Primero, nuestro primer paso es leer el problema. Correcto, lo hemos leído. Podemos leerlo una, dos veces, tres veces, las veces que sea necesario para nosotros poder comprender qué situación está ocurriendo, qué es lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que hay un faro. Y si hay un faro y hay una lancha, quiere decir que estamos, por ejemplo, en un mar. Está el faro y alguien está subido en el faro, en la cima del faro. Y desde la cima del faro se ve una lancha. Podemos imaginar que nosotros estamos en la lancha. Yo estoy en la lancha y alguien me está viendo desde el faro. Y digamos que yo voy a visitar a alguien a ese faro. Bueno, yo estoy en la lancha y quiero saber cuánto me falta para llegar hasta el pie del faro, porque estoy subida en la lancha en el mar y no me puedo quedar ahí todo el día. Entonces yo quiero saber cuánta distancia hay, porque el saber la distancia me va a ayudar a saber, por ejemplo, a qué velocidad tengo que ir para poder llegar más rápido, o cuánto tengo que remar si esa lancha no es lancha de motor. Entonces, esto me ayuda a mí para entender mi problema. Una vez que ya hemos leído y hemos podido analizar el problema, poder expresarlo con nuestras propias palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los datos que aporta nuestro problema, variables, valores numéricos, palabras clave que nos ayuden a comprenderlo. Bueno, sabemos que la altura del faro es de 7 metros. Bueno, yo subrayo ese valor y me dan también otro valor numérico. ¿Cuál es? Que existe un ángulo de depresión de 12 grados. Y acá no tengo valores, pero me piden la distancia. Yo sé que la distancia la puedo medir, es un valor numérico, entonces lo subrayo. ¿Qué hago ahora después de haber identificado mis variables? Entonces yo lo que hago, los escribo. Si se dan cuenta acá, yo escribí mis datos, pero aún no le he atribuido la variable A, la variable C o la variable B. ¿Por qué no lo he hecho? Porque aún estoy interpretando mi problema. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué variable le corresponde a mis datos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es representar gráficamente mi problema. Esto me va a ayudar a comprender cómo sucede la situación que se describe y si efectivamente forma o no un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque no puedo venir yo y solo asumir que voy a aplicar alguna función trigonométrica cuando no ha identificado claramente si efectivamente se forma un ángulo o no, se forma un triángulo rectángulo. Si los datos están bien colocados, puede ocurrir que yo ponga el cateto opuesto en el cateto adyacente y pueda tener un valor de resultado completamente distinto. Bueno, entonces, ¿cómo voy a identificar yo estas variables? Las voy a identificar a través de realizar un gráfico. Y para representar gráficamente mi problema, no es necesario que yo realice un gráfico muy complejo. Podemos sí fomentar la creatividad, podemos poner nuestro mayor esfuerzo en hacer un dibujo bastante bonito, bastante atractivo y llamativo para mejorar la presentación de nuestro trabajo. Claro que podemos hacerlo y está permitido, pero para fines de comprender el problema, para fines de simplificar nuestro proceso y para los fines que nos corresponden en este caso, que es el identificar cómo intervienen las funciones trigonométricas y cómo se resuelven esta clase de problemas. Realmente un gráfico simple me ayuda a lograr esos fines. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un gráfico con palitos y con puntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que el faro tiene una altura de 7 metros. Entonces, como esa altura va a ir hacia arriba en una línea vertical. Y cabal aquí hay puntitos. Entonces, este punto de abajo va a ser la punta del faro, la base del faro. Y acá está la cima del faro. Y desde acá de esta cima, alguien está viendo mi lancha. Si están viendo mi lancha, obviamente mi lancha no va a estar aquí arriba, no va a estar en medio, va a estar abajo, va a estar en el mar. Entonces vamos a identificar que mi lancha está acá, en este punto de acá.
Vamos a pintar esto como si fuera el mar, porque recordemos que acá hay una distancia de mar entre la base del faro y mi lancha. Como alguien me está viendo desde acá arriba, entonces quiere decir que su vista se dirige hacia abajo. Su vista se dirige hacia acá, a la punta de esta figura. Acá hay alguien que está viendo. Pero ahora que ya hemos formado nuestro gráfico, vemos que sí se forma un triángulo rectángulo. Pero ahora, ¿qué es el ángulo de depresión? Bueno, si existen valores que no comprendemos o palabras que a veces son muy complejas, tenemos bastantes ayudas. Hoy en día podemos investigar en internet, podemos buscar referencias para poder nosotros entender mejor el problema. No hay que quedarnos con ninguna duda, hay que preguntar y lo que no podamos preguntar por cuestiones de tiempo o por cualquier situación, nosotros podemos investigar. Es una buena forma de resolver nuestras dudas, nunca quedarnos con las dudas para poder siempre comprender nuestros problemas y poder mejorar nuestro aprendizaje. ¿Qué es un ángulo de depresión? El ángulo de depresión es aquel que se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal. ¿Y qué es la horizontal? Bueno, una línea horizontal es aquella que se dirige hacia el horizonte. Eso es una línea horizontal. Si vemos acá, esta es la horizontal y la visual del observador es esta. Y efectivamente se dirige hacia abajo. Entonces, nuestro ángulo de depresión, ¿cuál es? Es este de acá. Es de 12 grados. Y acá podemos ir ya identificando nuestros valores dentro del gráfico. Acá tenemos nuestra altura. 7 metros. Acá está nuestra altura. Esto es lo alto del faro. Y lo que no conocemos es acá nuestra distancia. No sabemos cuál es. Y recordemos que todo triángulo rectángulo forma acá un ángulo de 90 grados. Si ya tengo 12 grados aquí, entonces quiere decir que para formar un ángulo de 90 grados, a ver, ¿cuántos grados me faltarían? 90 menos 12 nos va a dar un total de 78 grados. Entonces, acá se forma un ángulo complementario de 78 grados. Como en todo triángulo rectángulo, existen ángulos complementarios, entonces este ángulo de acá, el ángulo alfa, me va a formar un ángulo de 12 grados. Aunque el ángulo de acá de depresión esté arriba, este ángulo siempre va a ser equivalente al ángulo de acá abajo. Quiere decir que entonces yo ya identifiqué dónde está mi ángulo. Para poderlo expresar mejor, lo podemos hacer acá el gráfico ya con los datos que nos corresponden. A ver, estamos viendo que esta altura contribuye a formar el ángulo recto de 90 grados y tenemos nuestra visual aquí, nuestra ayuda visual, podemos identificar que este es el cateto opuesto. Entonces podemos identificarlo con la variable A. Este es A. El lado en diagonal, y que es el más largo, es este de acá. Y siempre, siempre la diagonal va a ser la hipotenusa, la variable C. Y por lógica podríamos deducir que la base es la variable B. Vamos acá a nuestro gráfico para poder colocar ya los datos principales, los datos más importantes que nos ayuden a resolver el problema. Allá hicimos nuestro esquema para poderlo comprender toda la situación en general. Ahora vamos a seleccionar los datos que nos ayudan a resolver. ¿Cuáles son? Bueno, acá tenemos A, cateto opuesto, acá tenemos B, cateto adyacente, y acá tenemos C.
Y el ángulo, vamos a usar el valor del ángulo de depresión, que es 12 grados. Ya no lo colocamos arriba, ¿por qué? Porque ya deducimos que este ángulo tiene el mismo valor. Y A es igual a 7 metros. Colocamos 7 porque lo que nos interesa es nuestro valor numérico. Entonces, yo no conozco el valor de B, tampoco conozco el valor de C, pero ya conozco las relaciones que existen entre cada elemento de mi problema, entre el faro, entre la lancha y entre su base. Tenemos acá, A es el cateto opuesto, C la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Y yo lo que quiero localizar es el valor de B. Este es el que quiero calcular. Entonces yo voy a buscar una función trigonométrica que me permita establecer la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué no entre la hipotenusa? Bueno, si se dan cuenta, el valor que yo quiero calcular es este de acá abajo. Yo quiero calcular ese valor. Pero si yo busco una función que me relacione la hipotenusa con el cateto adyacente, no podría calcularlo. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de la hipotenusa. No tengo ese valor. Acá yo no tengo ese valor. Entonces, como no tengo ese valor, yo voy a tomar el valor que sí posee, que es este de acá. El que sí poseo es el valor del cateto opuesto. Entonces, yo establezco la relación entre estos dos valores. Por eso descartamos acá la hipotenusa. Si yo tuviese el valor de la hipotenusa, entonces yo descartaría el cateto opuesto si no hubiese valor del cateto opuesto. Y establecería la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Pero siendo este caso, establecemos la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, revisamos nuestras funciones trigonométricas, que para esto nos ayudan nuestras visuales. Identificamos ahora dentro de nuestras funciones una función que me permita establecer la relación entre los valores que yo deseo encontrar. Bueno, que tenga una variable b porque es el cateto adyacente, es el que yo voy a encontrar, y que tenga una variable a, que es el cateto opuesto. Y la única función acá que tiene a y b es la tangente. Entonces, yo voy a utilizar la tangente. Entonces, escribo acá la función que voy a utilizar. Voy a utilizar tangente del ángulo, va a ser igual, que va a ser igual a sobre b. ¿No? Sobre b. Y entonces, ¿qué hago ahora con mi función? Bueno, yo voy a sustituir datos. ¿Cómo lo hago? Conozco el valor del ángulo que es 12, entonces escribo tangente de 12 grados va a ser igual al valor de A, que es 7, sobre B. Y no conozco el valor de B, así que solo coloco la variable. ¿Cómo entonces determino el valor de B, que es el de la distancia? Lo que voy a hacer es que despejar. Voy a despejar mi ecuación. Esto es una ecuación. Y la voy a despejar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a despejar en función de B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a buscar la forma de que mi variable B sea la única en un solo lado de la igualdad. Como B está dividiendo en este lado de la igualdad, yo lo voy a pasar al siguiente lado de la igualdad a que realice su operación contraria.
¿Y qué es lo contrario a la división? La multiplicación. Entonces yo escribo acá, tangente de 12 grados va a ser igual, tangente de 12 grados por B, porque ya lo estamos pasando, de dividir a multiplicar a este lado, va a ser igual a 7. Pero ¿qué pasa? Ahora dejé en un solo lado el 7 y lo que yo necesito es dejar en un solo lado la B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Como la tangente está multiplicando, yo la voy a pasar a realizar su operación contraria al otro lado de la igualdad, acá donde está el 7. ¿Y qué es lo contrario a la multiplicación? Correcto, es la división. Entonces yo voy a escribir acá que B va a ser igual a 7 dividido tangente de 12. Dividido tangente de 12 grados. Y acá ya encontré la ecuación que me va a permitir encontrar el valor de la distancia. ¿Qué es lo que hago ahora para resolver? Bueno, únicamente voy a efectuar las operaciones que me indican acá. Multiplico la tangente por 12. Eso lo podemos hacer dentro de nuestra calculadora. Escribimos tan y escribimos 12. Tan y 12. En nuestra calculadora científica, obviamente. Escribimos y eso nos da un valor de 0.21 expresado en 2 decimales. Y acá, bueno, colocamos nuestro mismo numerador, porque únicamente resolvimos la operación que expresa nuestro denominador. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Dividimos el numerador dentro del denominador. 7 dividido 0.21. Eso me da un total de 33.33. ¿Y estos qué son? Bueno, son metros, porque recordemos que es distancia y la unidad de medida con la cual se trabajó la altura es metros. Si la altura se hubiera trabajado en kilómetros, bueno, yo expreso mi resultado en kilómetros. Pero como se indicaba que estamos trabajando en metros, yo respeto la misma unidad de medida de mi sistema. Entonces yo ya identifiqué que mi distancia es de 33.33 metros. Mi distancia es esta de acá. Entonces, únicamente tengo que responder a mi pregunta. Me dicen calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Entonces, yo escribo. La distancia entre la lancha y el pie del faro es igual a 33.33 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque nosotros aproximamos. Nuestra respuesta la vamos a expresar en 2 o 3 decimales según se nos solicite. Tenemos ya nuestra respuesta. Y si ven, hemos dado solución al problema que planteamos al inicio. Lo hicimos como aplicando funciones trigonométricas. Recordamos lo que hicimos. Primeramente,
leímos nuestro problema. Segundo, identificamos los valores numéricos, las variables o palabras clave. Tercero, enlistamos esos datos. Cuarto, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Realizamos un gráfico para identificar cómo se desarrolla el entorno, cómo se desarrolla la situación que expresa nuestro problema. Sexto, nosotros ya identificamos acá dentro del gráfico los datos más relevantes. Lo siguiente fue que a partir de esos datos relevantes que nosotros identificamos, nosotros fuimos a nuestra ayuda visual e identificamos una función trigonométrica que establezca relación entre los datos que poseemos, entre los datos relevantes. Lo siguiente fue sustituir esos valores, las variables, por sus valores numéricos. Y luego, ¿qué hicimos? Despejar en función de nuestra incógnita, en función del valor que no tenemos, para dejarlo a un solo lado de la igualdad. Por último, lo que hicimos fue resolver las operaciones que indica nuestra ecuación, nuestra función. Y después solamente expresamos la respuesta de nuestro problema. Así de simple, nosotros resolvimos este problema sobre funciones trigonométricas. Y de esta forma nosotros podemos resolver cualquier clase de problemas de funciones trigonométricas, ya sea aplicando las funciones trigonométricas básicas o aplicando las otras clases de funciones como lo son las relaciones recíprocas, las de cocientes o las pitagóricas. Las pitagóricas principalmente nos ayudan cuando nosotros no tenemos cierto valor de algún lado, de acá, de algún lado de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, como ya hemos concluido nuestro problema, damos por concluida esta clase, esperando que les haya sido útil esta información y esta serie de pasos para poder resolver problemas de funciones trigonométricas.